Hoy he insultado a Mark, no podía más, me frustraba verle hacer las curvas de izquierdas así y yo no poder hacerlo como él. Las palabras de Alex Márquez, hermano del infinitas veces campeón del mundo Marc Márquez, reflejan la frustración a la que está sometiendo Marc a toda la parrilla en su regreso a esta temporada 2025 como el rey de MotoGP que era y que, con estos resultados, busca volver a ser. Deja ese like y tu suscripción para mantenerte al tanto de toda la actualidad de MotoGP y no perderte nada sobre el carrerón que nos espera mañana en Jerez. Alex Márquez bajó la visera del casco, mientras el ruido de los motores resonaba a su alrededor. Había sido un día intenso, de esos que queman por dentro tanto como el asfalto bajo el sol de Jerez. El segundo lugar en el sprint no era poca cosa, pero el sabor de haber estado tan cerca, tan endemoniadamente cerca de su hermano, lo tenía entre la satisfacción y la rabia contenida. Al bajarse de la moto, en su cabeza todavía resonaban los improperios que había lanzado dentro del casco. No era que no quisiera a Marc, todo lo contrario, pero cada curva a izquierdas en la que su hermano le sacaba unas milésimas de ventaja era como un alfiler clavándose en su orgullo de piloto. En especial la curva 4, donde parecía que Marc había firmado un pacto con el asfalto. Mientras Alex sudaba y peleaba cada movimiento de la Desmosedici, Marc flotaba, como si la gravedad le afectase menos. El ambiente en el box del Gresini Racing era de celebración contenida. Nadie quería alterar el frágil equilibrio que Alex había construido durante todo el fin de semana. Desde la primera caída del viernes, la resurrección épica en la práctica, la lucha por cada décima en la clasificación. Todo había sido una batalla constante, como siempre en MotoGP, donde cada detalle puede significar un podio o un olvido. Alex se dejó caer en la silla dentro del box, cerrando los ojos un momento. La imagen de Marc pasándolo justo en la entrada de la curva 7 volvía una y otra vez, como una pesadilla recurrente. La sensación de impotencia, de estar tan cerca y no poder rematar, era dura de digerir. Respiró hondo. Tenía que encontrar algo más para mañana, tenía que arañar esa diferencia que parecía eterna cada vez que el sol calentaba el circuito. Mientras tanto, fuera, la marea de aficionados de Jerez coreaba nombres, agitaba banderas, y hacía del nieto Peluquí una fiesta digna de patrimonio de la humanidad. Alex sonrió ligeramente al recordar cómo, al hacer el podio en el sprint, la ovación había retumbado hasta sus huesos. Ese rincón era único, una catedral de dos ruedas donde cada adelantamiento se vivía como un gol en la final de un mundial de fútbol. El recuerdo de la caída en la curva 5 seguía fresco. Esa mañana, cuando perdió la rueda delantera en plena aceleración, pensó que el fin de semana se había acabado para él. Se levantó con rabia, con la mano derecha dolorida, pero con la determinación intacta. Su equipo trabajó a destajo, como un verdadero team, devolviéndole la moto a tiempo para la práctica vespertina. Y entonces, con la adrenalina aún burbujeando en sus venas, destrozó el récord del circuito, el único en bajar del 1:36. Era un mensaje claro, Alex Márquez estaba aquí para luchar. Pero Marc siempre era Marc. Incluso cuando parecía estar al borde del límite, encontraba una salvada imposible, una de esas que desafiaban las leyes de la física. La había vuelto a hacer en la curva 6, arrancando aplausos de la grada y un suspiro resignado de Alex. A veces, pelear contra su propio hermano era como pelear contra un mito. Mientras revisaban los datos en el box, Alex analizaba cada parcial, buscando entender dónde podía ganar esas décimas malditas. Su ingeniero le mostraba gráficos, comparativas, pero la verdad era simple. En las curvas a izquierdas, Marc tenía un don que no se podía enseñar ni copiar. Era frustrante, sí, pero también era el desafío que más lo motivaba. Gigi Dall'Igna, en Ducati, miraba todo desde la distancia. Sabía que el potencial estaba ahí. La Desmosedici había evolucionado como nunca, gracias a su trabajo incansable, a su obsesión casi enfermiza por cada detalle. Alex lo sabía, y lo agradecía, aunque por momentos sintiera que domar esa bestia roja era una tarea titánica. Mientras caía la tarde sobre Jerez, Alex salió a caminar un rato por el paddock. Se cruzó con rivales, con amigos, con periodistas que buscaban declaraciones. Respondía sonriendo, bromeando incluso sobre los insultos que había lanzado dentro del casco. No era rencor, era pasión pura, el tipo de pasión que los Márquez llevaban tatuada en el alma.
Se detuvo un momento frente al garaje del Pramac Racing, donde Jorge Martín, el vigente campeón de MotoGP, hablaba animadamente con su equipo. Jorge había elevado el nivel de la categoría, había impuesto un ritmo infernal que todos intentaban seguir. Alex respetaba profundamente a Martín. Sabía que para pelear por el título, tendría que enfrentarse no solo a su hermano, sino también a ese huracán madrileño que no perdonaba errores. Pensó en la carrera larga del domingo. Saldría cuarto, una posición buena pero peligrosa. La clave estaría en la salida, en las primeras curvas, en no dejar que Marc o Jorge abrieran hueco. Tendría que ser agresivo, valiente, y quizás un poco loco. Pero eso ya lo llevaba en la sangre. Esa noche, mientras cenaba con su equipo, la conversación derivó inevitablemente hacia la estrategia. Había quienes apostaban por la goma media, buscando consistencia hasta el final. Otros sugerían arriesgar con el blando, intentando abrir hueco rápido. Alex escuchaba, opinaba, pero en el fondo sabía que la decisión la tomaría en el warm-up, sintiendo la moto, el asfalto, el clima. No dormía mucho las noches previas a carrera. Cerraba los ojos, pero su mente seguía repasando frenadas, trayectorias, adelantamientos posibles. Soñaba con la curva 4, soñaba con conseguir esa trazada perfecta que le permitiera seguir el ritmo de Marc sin sentir que luchaba contra un gigante. Al amanecer, el paddock hervía de actividad. Mecánicos, técnicos, pilotos, cada uno en su rutina, cada uno preparando su batalla personal. Alex se colocó el mono, ajustó el casco, y volvió a meterse en ese mundo privado donde solo existían él, la moto y la pista. El warm-up le trajo buenas sensaciones. La goma media parecía la mejor opción, menos traicionera que el blando, más constante bajo el sol brutal de Andalucía. Ajustaron pequeñas cosas en el setting, buscando mejorar el equilibrio, confiando en que esa décima aquí y allá marcaría la diferencia. Cuando llegó la hora de formar en parrilla, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Alex respiraba hondo, una y otra vez, buscando esa calma que precede a la tormenta. Miraba a su derecha y veía a Marc, serio, concentrado. Más allá, Jorge Martín, como un cazador midiendo a sus presas. Se apagaron los semáforos y la locura comenzó. La salida fue buena. Alex reaccionó rápido, metiéndose en el grupo de cabeza. La curva 1, la 2, la 3, y ahí estaba, la 4, la maldita curva 4. Esta vez, sin pensarlo demasiado, forzó la entrada, buscando esa línea imposible que tantas veces había visto hacer a Marc. El tren delantero patinó un instante, su corazón se detuvo, pero consiguió aguantar. El público rugía, y Alex, impulsado por esa energía, siguió atacando. En la curva 7, otro intento desesperado. En la curva 8, la misma historia. Cada vuelta era una guerra, un ejercicio de fe y de coraje. A medida que pasaban las vueltas, el calor se hacía insoportable. El agarre disminuía, las motos resbalaban como bestias indómitas. Marc seguía ahí, adelante, pero no se escapaba. Jorge Martín apretaba desde atrás. Cada milésima contaba, cada gesto era vital. En las últimas vueltas, el cuerpo le dolía, las fuerzas flaqueaban, pero el espíritu seguía intacto. Pensaba en todo lo que había trabajado para estar ahí, en todas las veces que se cayó y se levantó, en todo lo que significaba ser un Márquez en MotoGP. Cruzó la meta segundo, otra vez justo detrás de su hermano. Pero esta vez, no hubo insultos dentro del casco. Solo respeto. Respeto por su esfuerzo, por su talento, por haber luchado hasta el último suspiro. Se bajó de la moto y abrazó a Marc, sonriendo. Sabía que el camino era largo, que habría más batallas, más oportunidades. Y en su corazón, una certeza brillaba con fuerza. Algún día, vencería también en esas curvas malditas de izquierdas. Y entonces, sería todavía más dulce. Desde los primeros compases de la cita andaluza, el piloto del Gresini Racing demostró que llegaba con ritmo, confianza y determinación para pelear en la parte alta de la parrilla. A pesar de las dificultades iniciales y de varios sustos, logró recomponerse con una actuación brillante, tanto en los entrenamientos como en el sprint race,
donde subió al podio con una sobresaliente segunda posición. El fin de semana empezó de forma complicada para Alex. Durante los entrenamientos libres del viernes, sufrió 2 caídas que, en circunstancias normales, habrían afectado notablemente la confianza de cualquier piloto. Primero, en el FP1 matinal, Alex perdió el control de su moto a gran velocidad. Sin embargo, lejos de venirse abajo, cerró una vuelta excepcional en 1:36.831, siendo el único capaz de rodar por debajo de 1:37 en esa sesión. Su determinación ya quedaba clara. Posteriormente, en la práctica de la tarde, volvió a tener un percance, esta vez en la rapidísima curva 5, a unos 240 km/h, cuando rodaba junto a su hermano Mark. La caída fue aparatosa y provocó bandera roja por daños en el airfence, pero Alex se levantó y más tarde, con la misma moto reparada, volvió a salir a pista para marcar tiempos de referencia. Mientras tanto, Marc Márquez también protagonizaba momentos destacados. El mayor de los Márquez se salvó in extremis de una caída en la curva 6, realizando una de sus clásicas maniobras imposibles para mantener la moto en pie, una imagen ya habitual en su carrera y que volvió a levantar al público de sus asientos. Ambos hermanos demostraban estar a un nivel altísimo, con Marc liderando parte de las sesiones y Alex demostrando resiliencia absoluta tras sus caídas. La jornada terminó con Alex Márquez destrozando el récord absoluto del circuito con un impresionante 1:35.991, un crono que nadie pudo igualar. El piloto catalán reafirmaba así su candidatura a ser uno de los grandes protagonistas del fin de semana en Jerez, mostrando una velocidad endiablada incluso en condiciones complicadas. El sábado llegó el momento del sprint race. Alex partía desde la 4ª posición de la parrilla, fruto de su excelente ritmo mostrado en las sesiones clasificatorias. Desde la salida, realizó una arrancada formidable que le permitió situarse rápidamente en el grupo de cabeza. Durante las primeras vueltas, gestionó perfectamente el ataque y la defensa de posiciones, mientras que por delante su hermano Marc marcaba un ritmo constante y muy difícil de seguir. La caída de Fabio Quartararo, que rodaba delante de él, también le permitió ganar un puesto. Alex confesó después que veía a Quartararo rodando algo más al límite que el resto y que su caída no fue una sorpresa total para él. La clave, como él mismo explicó, estuvo en saber gestionar la carrera, salir fuerte, atacar en las primeras curvas y después resistir con constancia hasta la bandera a cuadros. Alex logró mantener la segunda posición hasta el final, resistiendo cualquier amenaza de sus rivales. Sin embargo, a pesar del resultado espectacular, el menor de los Márquez no ocultó su frustración en ciertos aspectos técnicos. Especialmente, en las curvas de izquierdas, donde Marc sigue siendo una referencia absoluta. Alex explicó entre risas que llegó a insultar a su hermano dentro del casco, frustrado al ver que, en sectores como la curva 4, 7 y 8, no había manera de igualar su pilotaje. Con el neumático trasero blando, Alex iba mucho más al límite del tren delantero, mientras que Marc, incluso si su dirección se cerraba, conseguía controlar la moto de manera magistral. Además, cuando las temperaturas subían y el agarre de la pista disminuía, Marc mantenía su ritmo de manera constante, mientras que el resto, incluido Alex, bajaban medio segundo o alguna décima. Durante la carrera, Alex sufrió varios sustos, especialmente en las curvas donde Marc marcaba la diferencia. La curva 4 fue especialmente crítica para él. Ya en el día anterior, casi se había ido al suelo allí, y durante el sprint tuvo que luchar vuelta tras vuelta para mantener la trazada adecuada. Confesó que lograrlo una vuelta podía ser factible, pero repetirlo durante toda una carrera era una tarea de enorme dificultad. El bicampeón de Moto 2 y Moto 3 también lamentó que el no haber podido rodar más durante la tarde del viernes les penalizó en cuanto a puesta a punto. Notó que sus rivales, durante el sprint, habían dado un pequeño paso adelante en ritmo y rendimiento, mientras que él se mantuvo con los datos del día anterior. De cara a la carrera larga del domingo, expresó su esperanza de poder mejorar el equilibrio de la moto, especialmente apostando por la goma media, que le proporcionaba más seguridad y menor presión sobre el tren delantero. El sabor que le dejó el segundo puesto fue agridulce. Por un lado, satisfecho con su rendimiento, sabiendo que había dado el máximo y que su nivel seguía muy alto. Por otro,
Consciente de que la parrilla no había cambiado tanto con la llegada a Europa y que aún le faltaban pequeños detalles para poder pelear en igualdad con su hermano y los otros grandes nombres del campeonato, Alex no dejó pasar la ocasión para rendir homenaje a uno de los lugares más mágicos del motociclismo, Nieto Peluqui. Según él, debería ser considerado patrimonio de la humanidad del motociclismo, por el ambiente único que se vive allí, y donde lograr un podio del sprint fue especialmente emotivo para él y su team. La situación general tras el sprint reflejaba un campeonato muy igualado. Jorge Martín seguía como vigente campeón de MotoGP, y la lucha por los primeros puestos se mantenía feroz entre todos los favoritos. Aunque Alex Márquez ocupa el apodo de Mr. Segundo en este arranque de temporada 2025, en Jerez había dejado claro que estaba más cerca que nunca de ser Mr. Primero. En cuanto al viernes, su actuación fue toda una declaración de intenciones. No solo se repuso de 2 caídas fuertes, sino que marcó los mejores tiempos de la jornada. El trabajo en team que hizo con su hermano Marc fue fundamental para calibrar el comportamiento de la Desmosedici en condiciones reales de carrera. Ambos salieron juntos en la práctica, trabajando en el ritmo de carrera y adaptando sus neumáticos a las altas temperaturas del asfalto. Después de la caída a la curva 5, Alex tuvo que confiar en su equipo para reparar la moto a tiempo, y respondió con una actuación impresionante, atacando en el último tercio de la sesión para pulverizar todos los cronos. Mientras tanto, Marc también brillaba, firmando la salvada del año en la curva 6, una acción que recordó a sus mejores momentos en su época dorada en Honda. La clasificación del viernes acabó con Alex Márquez como el más rápido, seguido de Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli y Marc Márquez, completando un top 4 dominado por Ducati. También se clasificaron directamente para la Q2 pilotos como Fabio Quartararo, Fermín Aldeguer, Johan Zarco, Pedro Acosta, Fabio Di Gianantonio y Joan Mir. Todo ello dejaba un panorama apasionante para el resto del fin de semana. Alex Márquez, tras superar las dificultades iniciales, había demostrado que podía ser candidato a la victoria. Su progresión, la mejora de su Desmosedici y la confianza que irradiaba hacían pensar que el domingo sería un día para soñar. Con todo lo vivido hasta ahora en el circuito de Jerez Ángel Nieto, la emoción no puede estar más en alto. Alex Márquez ha firmado uno de sus mejores fines de semana en MotoGP, enfrentándose a la adversidad con una fortaleza extraordinaria, volando los entrenamientos y conquistando el podio en el sprint race con un pilotaje combativo y preciso. Su Desmosedici, afinada al máximo junto a su team, ha demostrado que está lista para luchar en cualquier condición, mientras Alex sigue puliendo esos pequeños detalles que separan al bueno del imbatible. Marc Márquez, por su parte, ha dejado claro que su nivel sigue estando en otra dimensión en ciertos aspectos del pilotaje, recordándole a todos que su talento es capaz de marcar la diferencia cuando más cuesta. Sus salvadas imposibles, su temple bajo presión, su capacidad para mantener el ritmo cuando el agarre desaparece, todo apunta a que mañana será una de esas batallas en las que Marc siempre quiere estar. Los hermanos Márquez, juntos pero rivales, han encendido la mecha en Jerez, un escenario que ya vibra con la pasión de una afición entregada. No hay dudas, el circuito, teñido de banderas y cánticos, arde en una atmósfera mágica, esa que solo el motociclismo de verdad sabe crear. Las gradas, abarrotadas hasta el último rincón, son una olla a presión a punto de estallar. Alex llega en un momento dulce, rápido, decidido, con la convicción de quien sabe que puede pelear de tú a tú contra cualquiera. Y lo hará, además, ante los ojos de un público que entiende de motos, que reconoce la épica cuando la ve venir y que ya se prepara para ser testigo de algo grande. En el horizonte cercano, una carrera que promete ser brutal. Con Jorge Martín defendiendo su estatus de campeón, Pecco Bagnaia afilando sus garras, la joven hornada pisando fuerte con nombres como Pedro Acosta, y Marc dispuesto a recordar porque su nombre está grabado en la historia, todo está preparado para un duelo épico. Pero en el corazón de todo, late fuerte la ambición de Alex Márquez. Después de todo lo que ha demostrado este fin de semana, después de cada caída superada, cada vuelta lanzada, cada salvada y cada ataque, Alex está más cerca que nunca de esa victoria que lleva tanto tiempo persiguiendo. No será fácil. Nadie regalará nada. Pero en un circuito que respira pasión y leyenda, mañana puede pasar cualquier cosa. Y el mundo entero estará mirando. Si crees que hoy fue intenso, prepárate,
porque mañana va a ser histórico. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campana, y acompáñanos en este viaje, porque lo mejor todavía está por llegar. Nos vemos en la batalla.